las noticias, sus protagonistas, los temas de nuestra historia cotidiana. A continuación, en Palabra Cierta. Ajá. Sí, sí, sí. El sol de mi Venezuela nace por el Esequibo. El sol de mi Venezuela nace por el Esequibo. Que sepa el gobierno guyanés que ese territorio es mío. Que sepa el gobierno guyanés que ese territorio es mío. El sol de Venezuela nace por el Esequibo. El sol de Venezuela nace por el Esequibo. Indios de sangre bravía, hijos de libertadores. Indios de sangre bravía, hijos de libertadores. Bandera de 3 colores y 8 estrellas es la mía. Bandera de 3 colores y la 8ª estrella también es mía. Vamos unidos, que el Esequibo es de Venezuela. Vamos unidos, que el Esequibo es de Venezuela. Nación gallarda y pujante, tierra de libertadores. Nación gallarda y pujante, tierra de libertadores. Muchos son tus seguidores que con su pueblo van pa'lante. Muchos son sus seguidores que con su pueblo van pa'lante. Venezuela de Venezuela nace por el Esequibo. El sol de Venezuela nace por el Esequibo. Wilmer todos, el sol de Venezuela nace por el Esequibo. Yo nací en esta ribera del Arauca, mi bravo. El sol de Venezuela nace por el Esequibo. Que viva Simón Bolívar, que el Esequibo liberó. El sol de Venezuela nace por el Esequibo. Nación gallarda y pujante es Venezuela. El sol de Venezuela nace por el Esequibo. El Esequibo es nuestro, lo defenderemos. El sol de Venezuela nace por el Esequibo. La 8ª estrella es el Esequibo. El sol de Venezuela nace por el Esequibo. Pueblo, llegó la hora al Esequibo defender. El sol de Venezuela nace por el Esequibo. El Esequibo es nuestro. El sol de Venezuela nace por el Esequibo. Y el Esequibo es de Venezuela. Venezolano yo soy de Venezuela. Y a defenderlo yo voy de Venezuela. Defenderé el Esequibo de Venezuela. Con mi sangre y mi sudor de Venezuela. Somos hijos de Bolívar de Venezuela. Nuestro gran libertador de Venezuela. Gloria al bravo pueblo de Venezuela. El yugo
Saludos usuarias y usuarios de Radio Nacional de Venezuela, Región Central 90.5 FM. Sean bienvenidas y bienvenidos a su programa Palabra Cierta, que está siendo transmitido este martes, pero grabado el sábado 18 de noviembre de 2023. Nosotros, como siempre, complacidos de poder acompañarles a través de este espacio. Carlos Polanco en el control técnico, Wendy Rengifo ante el micrófono, en la transmisión de nuestras redes sociales, Jorge Bordones, en la coordinación de nuestra emisora regional, Verónica Viloria, todos bajo la dirección de la periodista Ismemar Jiménez, presidenta del Sistema Radio Nacional de Venezuela. El tema musical con el que le hemos dado inicio a este espacio es de Wilmer Cobos, Venezuela, el Esequibo es nuestro. Nosotros aprovechamos este espacio para recordarles, como siempre, que pueden ubicar todo este contenido, sintonizarlo a través de nuestras redes sociales también, nuestro canal en YouTube, Radio Nacional de Venezuela, Región Central. También pueden ubicar gran parte de este contenido informativo en nuestras diferentes plataformas digitales como Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, aunque el TikTok, debo decirlo, estamos todavía en construcción, ¿no? Para, fortalecer nuestros canales informativos, divulgativos y estar allí conectados con todas y todos ustedes. Yo estoy complacida hoy, como siempre, ¿no? De nuestros invitados en el Palabra Cierta, pero especialmente con Busi Galeano, diputada a la Asamblea Nacional, presidenta del Grupo de Amistad Parlamentaria Palestina-Venezuela, también integrante de la Comisión de Economía y con responsabilidades políticas dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela en Carabobo, en el área de asuntos internacionales. Busi, bienvenida, porque además tú eres amiga de esta casa, también productora. Y nosotros estamos complacidos de que nos acompañes nuevamente ante los micrófonos y poder llevar varios temas importantes, ¿no? Como el tema del Esequibo, el tema de Palestina. Es necesario en estos momentos seguir dando la batalla de las ideas, pero también fijar posición y, alzar la voz cuando hay que alzarla en medio de tanto ataque, de tanto asedio. Y cuando vemos de manera infame la violación de los derechos humanos, el derecho a la vida. Bienvenida a Radio Nacional de Venezuela, La Palabra Cierta. Bueno, saludos a todos y a todas. Quiero primero saludar a ese equipo de RNB, que es una familia ya, es una familia donde uno se siente identificado, a todo ese equipo de técnicos y periodistas que nos aportan para la información. En este momento es un tema bien importante porque es la información lo primero que se pone en peligro cuando la intención de la guerra cuando los tambores de la guerra empiezan a pronunciarse. Y ustedes manejan la información. Lo segundo, saludar a los radioescuchas, que son quienes se conectan para tener información veraz, para tener información al día, pero sobre todo para estar claros en cómo generar un estado de opinión. Y en especial a esos radioescuchas de RNB, a los cuales me comprometo a retomar mi programa parlamentario y pronto estaremos juntos y juntas todos los días conversando. Pero hoy la conversación es bien importante, lo decía bien, en dos temas que ocupan tanto en lo nacional como en lo internacional, que es el tema del Esequibo y el tema de lo que está sufriendo en ese genocidio el pueblo palestino. Y contenta de estarlo porque además estoy en la víspera de cumplir 50 años de edad y me siento súper feliz. ¿Ahorita en noviembre? Ahorita ¿O en diciembre? El 20 de noviembre. El 20, eso está ya. Cuando el programa salga, tengo un día, 50 años y un día. O sea que, Busi, vamos a decirle una vez feliz cumpleaños, espero que la pases bien y que las bendiciones sean infinitas para ti. Gracias. Además que uno se siente todos los días con ese medio cupón, uno se siente todos los días lleno de energía, lleno de fuerza y seguimos entregándole más a la patria. Pero además hay que decirlo, y quienes nos están viendo, Busi está ahorita, brillando. Y con un trabajo, eso no quiere decir que yo creo que es el trabajo, ¿no? El amor por este país, las cosas que se hacen con entrega. Estás en múltiples responsabilidades y tareas. Tienes una tarea también importante dentro del comando Toda Venezuela de campaña de cara a este importante referendo consultivo y queremos arrancar por allí, principalmente, Busi, con el tema del Esequibo, con lo que se viene haciendo, no solamente, fíjate, desde el Parlamento, pero también un trabajo que ha acompañado con este comando de campaña a esa gran iniciativa, además una iniciativa que está en la Constitución, es un derecho de nosotros los venezolanos el poder consultar, sobre todo cuando vemos
vemos la agresión, la arremetida, el descaro, ¿no? Y la violación al derecho internacional y sobre todo cuando nos toca lo nuestro, lo que por derecho nos toca. Claro. Coméntanos la importancia de todo esto que estamos viviendo, Busi. Tú lo dices muy bien y me parece excelente que empecemos por allí, porque lo primero que tenemos que hablar es de una constitución que nos da esa posibilidad de consultarnos como pueblo en los intereses supremos de la nación. Y vemos como reciente, y eso es parte de la noticia de esta semana, cómo la República Cooperativa, a través de su presidente, intenta detener la posibilidad de participación del pueblo, pero además en una petición que rompe con todos los esquemas, que no se cumpla lo que está precepto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuando vemos que le pide al 6J que detenga la posibilidad del referendo y sobre todo que insiste en que la pregunta 3 y 5 nosotros no podamos participar en ella. ¿Pero por qué? Una, porque reconoce y le tienen miedo a los pueblos en cuanto a su respuesta, en cuanto a lo que somos, porque lo que sí es verdad que cuando las fuerzas del pueblo se determinan en la defensa de algo, muy difícil podrán detenerlo. Y tú sabes que la pregunta 3 dice sobre la competencia y el interés nuestro, que el 6J sea quien nosotros reconozcamos como ente para esta situación, o el hecho de que nosotros le preguntemos al pueblo si definitivamente esa octava estrella que el presidente Hugo Rafael Chávez Fría trajo nuevamente a nuestra bandera sea parte en el hecho concreto de la realidad político-territorial. Pero el Esequibo va más allá, ¿no? Porque el Esequibo no podemos verlo solo desde la posición de intereses de un gobierno y otro en la disputa de una frontera. Eso sería bien fácil de determinarlo. Ligero de determinarlo. Realmente detrás de eso tú sabes que hay 5 elementos fundamentales. El primer elemento es un territorio nuestro, un territorio que lo dice la legalidad, lo dice la historia, hay documentos, hay mapas, incluso desde nuestros aborígenes. Pero bueno, hablan de la capitanía y lo dice nuestra Constitución. El segundo elemento es el elemento social. Quienes están allí y quienes han estado ahí se identifican como venezolanos. Además, nosotros hemos estado atendiendo socialmente a ese pueblo. En lo espiritual, tú sabes que es una selva hermosa, llena de esa pacificidad que genera ese territorio. Una selva que además nos permite toda esa variedad de protección de este planeta ante un futuro. En un cuarto aspecto, el tema propio de lo que es la expresión cultural. Tú sabes que allí hay expresiones culturales que nos enriquecen como territorio, nos complementan como territorio. El tema gastronómico allí que es fuerte, y lo digo de la Qatar en adelante, también fortalecen ese sentido gastronómico de nuestro pueblo. Y el más importante es el tema económico. Hay unos recursos importantísimos que desde el 2015 las empresas petroleras Shell y ExxonMobil, lo sabemos todos, pero también están los ingleses detrás de eso, con la Shell, intentando, secuestrar, robar, expoliar un territorio nuestro con recursos nuestros. Entonces, en base a esos 5 elementos, nosotros tenemos que tener bien claro que esta situación de participación es simplemente ir y manifestar nuestra voluntad de seguir acompañándonos en defender el Esequibo, en desconocer lo que hay que desconocer, en reconocer que es un litigio que tiene una legalidad, incluso tiene establecida una legalidad, en decirnos que no reconocemos el 6J, porque no lo hemos reconocido nunca, por cierto, no es una cosa que viene ahorita por comodidad, en decirnos que crear el Estado de la Guayana Esequiba es identificar esa octava estrella. Y es un hecho de unidad nacional que también nos tiene que importar. En ese tema nosotros decimos por qué nosotros debemos participar. Y creo que debemos llevarlo también más allá del plano nacional. Porque en el plano nacional nosotros sabemos que participamos porque es nuestra tierra y no vamos a permitir que nos mutilen el territorio. Yo soy una mujer. Y siempre lo hemos sabido, Busi, ¿sabes? Históricamente, aunque en un momento, ¿no?, de este país se intentó borrar esa parte del mapa,
en esencia, quienes hemos crecido, bueno, quizás en generaciones anteriores y quizás las más jóvenes también, nos hemos identificado con esa parte del territorio. Así es. No concebimos un mapa diferente. Sí, así es. Y ha sido así. Y hay que decirlo, gracias al presidente Hugo Chávez, rescató esa batalla ahí, en las escuelas, en los espacios de formación. Por eso me parece importante lo que está señalando, porque nos identifica. No podemos dejar que nos mutilen. No podemos dejar que nos mutilen en el territorio. Sería mutilarnos sin ninguna necesidad. Pero lo otro que también hay que revisar ahí es que no podemos permitir que empiecen una situación de balcanización, ¿no? Que empiecen a dividir. Entonces hoy es el Esequibo, mañana es Zulia, pasado mañana, pero además en el continente, porque el tercer aspecto ahí que hay que determinar es que ahí detrás de eso está el Comando Sur. Y el Comando Sur pretende, y cuando hacemos un símil incluso con Palestina y el gobierno sionista israelí, vemos cómo pretenden sembrar una situación de conflicto en el continente para detener el avance del nuevo orden, que todos sabemos que el imperio está en un fracaso contundente y encaminado a desaparecer, y este nuevo orden que está planteado en el mundo, que se está consolidando, que tiene que ver con la multipolaridad y que crea nuevas instituciones multilaterales que permiten que en la autodeterminación los pueblos puedan tomar decisiones. En ese marco, nosotros no podemos permitir que sea un espacio de conflicto en el continente y de balcanización para detener que CELAC, BRIC o cualquier composición orgánica. Y además de eso, es identificar que en ese territorio esa riqueza tiene que tener una estabilidad distinta, porque no podemos seguir siendo el patio trasero. Mira, hay una cosa que es mágica, ¿no? El 2 de diciembre se cumplen 200 años de aquello que decían América para los norteamericanos, eso lo digo yo le agrego el norteamericano. El 3 de diciembre vamos a decir, se acabó el monroísmo, se acabó, no vamos a seguir siendo la periferia de extracción, no vamos a seguir siendo el patio trasero de nadie. Y eso que tú señalas, la gente a veces pretende banalizar, lo hace ver de manera ligera. Lo dimos por la campaña que pretenden girar en contra del referéndum consultivo, haciéndolo ver, es que el Esequibo siempre ha sido nuestro. ¿Y quiénes lo han defendido? Porque también se pretende culpar a la revolución por no asumir las tareas, y eso no tiene 2 días, y esa batalla no es de 2 días. Y no es ligero lo que estamos viviendo, y aunque les moleste, hay que decirlo, detrás de eso está siempre la misma operación. A mí me parece que es un acto de provocación. Claro que es un acto de provocación, y si no, mira OTAN Rusia, son actos de provocación. Hay un acto de provocación porque el imperio y sus socios necesitan dilatar la caída. Necesitan, y hay que decirlo con fuerza, sobre todo nosotros las mujeres que tenemos esa fuerza de parir y de amamantar y de dar vida, y nosotros tenemos que identificar como mujeres, y lo digo para nuestras radioescuchas sobre todo, quién es el enemigo en esta situación. El enemigo pretende perturbar nuestra paz, y el enemigo son élites que están allí detrás de las cortinas. Entonces nosotros tenemos que vernos allí donde tú dices, ¿cuál es el criterio de participación? Mira, yo sí quiero decirte algo, yo creo que son pocos los voceros nacionales, que además no considero que sean venezolanos por su postura, los que no pretendan participar. Decía el profesor Escarrayer, todo aquel que no participe está en estado de sospecha, recordando a un valenciano como Eliezer Otaiza. Pero es que es verdad, la participación es un hecho nacional que nos debe unir y nos debe ver como venezolanos y venezolanas, pero además nos tiene que identificar como los hijos de Bolívar por la paz. Y Bolívar nos lo demostró en su historia, pues fuimos a otros espacios a liberar y no fuimos a colonizar, esa es la diferencia. Y en ese aspecto, en la República Bolivariana de Venezuela no solo se beneficiaría económicamente de lo que allí hay como recurso, sino que se trata de eso. Lo dijo Hugo Rafael Chávez Frías, tú hacías referencia a eso, en el 2004. Aquí podemos discutir como hermanos muchas cosas, podemos ponernos de acuerdo, pero no está en discusión el territorio. Y eso nosotros tenemos que insistirlo. ¿Por qué? Porque para nosotros es importante que se determine de qué lado de la historia está cada quien en este momento. Mira, de verdad, hablar del Esequibo no nos puede negar a hablar de Yemen, de Saharaui, de Palestina, de la misma Asia. ¿Pero por qué?
porque nosotros necesitamos decirnos a nosotros mismos que nosotros vamos a seguir manteniendo la paz, no solamente como hijos de Bolívar, sino como continente. Suramérica va a mantener la paz, porque aquí hay intención de detener un proyecto político, la franja, la ruta, porque no creen en el destino común con la autodeterminación de los pueblos, y realmente eso es lo que está en debate allí. Y por eso la postura del presidente Nicolás Maduro, tanto en lo interno, pero desde el comando, yo te quería decir, y me fui a otra idea, nosotros hemos estado con compañeros que son de postura distinta al proyecto bolivariano. Y bueno, por cierto, hoy conversaba con algunos de ellos que son incluso, no los voy a nombrar, pero son de tradición política de oposición en Carabobo y en el país, porque a mí me tocó, yo estoy como responsable también de una región, como formadora de los testigos y las testigas, del equipo nacional de defensa del voto que lleva el capitán Diosdado Cabello, lo coordina nuestro compañero Pedro Infrante, y habemos 5 coordinadores de región. A mí me tocó Bolívar, Delta y Amazonas, pero bueno, por alguna suerte también me tocó ahora la región central. Y yo estuve en Aragua formando el tema de testigos, porque esto es un proceso electoral de participación democrática, que nos convierte en protagonistas los venezolanos y a las venezolanas en una acción de paz y de defensa de la nación. Entonces, igual va a haber testigos, porque la herradura se va a ver completa, va a haber todo un proceso de observadores. Y estamos formando a los testigos. Y de gente de oposición, en el caso de Aragua, estuvimos con la gobernadora, estuvimos con algunos compañeros, nosotros necesitamos que nos formes también. ¿Por qué? Porque nosotros también queremos ser testigos de ese proceso. Porque el testigo en este proceso en particular se convierte en un observador de la historia. O sea, yo lo decía en estos días, el papel protagónico que estamos viviendo los venezolanos en este momento es determinante para el futuro de la patria, para las nuevas generaciones, Busi, la importancia que tiene no solamente ir a votar, porque nosotros creo que somos expertos, ¿no?, en participación, pero esto es sumamente clave. Y sobre todo que esa participación, disculpa que lo insista, es alejarnos de las fauces del monstruo de la guerra. Es alejarnos de la posibilidad que seamos perturbados como continente. Por eso yo, y será porque también nos toca atender el tema asunto internacional, hago un llamado a todos nuestros hermanos de Sudamérica y del Caribe a que entendamos cuál es la posición allí, quiénes están detrás de eso, y lo dicen nuestras autoridades, pero ahí están las pruebas, ahí están los documentos. A los abogados de la República Cooperativa de Guyana se los pagan la ExxonMobil, se los pagan los intereses petroleros, pero es que además no solo es que ellos pretenden licitar y asignar bloques en territorios en litigio, es que ellos pretenden asignar bloques en territorios que no están en litigio, eso tiene que quedar claro. Entonces tú dices, ahí es cuando tú dices, epa, ¿qué está pasando aquí? El tema es de verdad de confrontación de fronteras, así simple como decíamos, tan inocente nosotros, es un tema económico. Es un tema de seguir humillando o intentando humillar a la República Bolivariana de Venezuela, que en los momentos más difíciles nosotros con ese acto de resiliencia pudimos salir en esa dificultad que todavía la vivimos porque la cotidianidad sigue impactada, pero 2015, 2016, 2017, 2018 incluso, cómo nuestra Venezuela, bueno, saltó y dio muestra de paz, de coherencia, de sindéresis como sociedad, y dijimos, salimos de esta, vamos a mejor momento. Entonces, en ese marco siguen insistiendo en perjudicar la República. ¿Pero por qué? Porque tenemos dignidad. Eso es lo primero que tenemos que discutir. ¿Por qué voy a decir sí? Porque le digo sí a la dignidad venezolana. Yo decía por allí en un escrito que pasé, decir que nosotros los venezolanos tenemos diferencias, claro que las tenemos, la oposición y nosotros tenemos diferencias. Los grupos o los sectores religiosos son variopintos y en Venezuela convivimos todos. El tema, incluso cuando tú revisas los sectores sociales, las academias, que son a todos los sectores que estamos llamando, cuando tú revisas eso, podemos tener diferencias, pero yo digo que eso es como un Caracas Magallanes, en particular por donde estamos, ¿no? Nosotros podemos salir para el Caracas Magallanes y nos decimos cosas y nos gritamos cosas, pero ¿a qué salimos a celebrar? Juntos. Uno por la derrota, otro por la victoria, pero andamos juntos, porque así somos. Y que nosotros somos, bueno, lo decía el presidente Hugo Chávez, lo dice el presidente Nicolás Maduro, somos un pueblo de paz. Y además un pueblo amoroso. Tú sabes que quienes nos ha tocado vivir en otros países por un tiempo, por tarea, valoramos mucho algo el 31 de diciembre. Este país, esta Venezuela hermosa, el 31 de diciembre nos ponemos unos tacones, nos vestimos, nos ponemos no sé qué y nos ponemos, tú sabes, boniticas. Pero a las 12 de la noche, después del cañonazo, nosotras andamos con el tacón doblado, medio mal vestidas, medio no sé qué, salimos a abrazar a todos los vecinos de la calle.
Eso es una condición de las comunidades de toda Venezuela que no pasa en ninguna parte del mundo. Abrazarse el 31 de diciembre, después del cañonazo, con el vecino que te quitó el novio, con la vecina que no le hablas, con aquel que tienes el problema, es tan natural como defender el Esequibo el 3 de diciembre y decir 5 veces sí. Ese es el reconocimiento del abrazo del 31 de diciembre. Es importante que nos reconozcamos, como dices tú. Yo creo que reconocernos como pueblo también es reconocer lo que nos toca, lo que nos pertenece. Bueno, y es el futuro que nosotros le estamos dejando, como lo dijimos, a nuestros hijos. Es la patria que tienen que legar y no podemos hacer menos que lo que nos heredó Bolívar. Yo creo que en nuestra sangre, mire, hablando de Bolívar, Busi, debemos decirlo, aunque este programa está saliendo el día martes, nosotros debemos decir que este viernes, ¿no? Si no me equivoco, viernes 17 de noviembre se inauguró o se reinauguró la Plaza Bolívar de Valencia, hablando de Bolívar, que de verdad que obra que creo que va a quedar para los tiempos, ¿no? Hay que decirlo, aclarárselo también al pueblo. Quienes, bueno, estuvieron allí y van a estar recorriendo Valencia, se darán cuenta que de verdad es un rescate necesario, esa identidad con Bolívar, con estos espacios tan importantes, con la historia. Si no nos reconocemos, Busi, si no estamos cónsono con lo que la historia nos ha tocado, ¿cómo vamos a defender lo que por derecho, ¿no? Por herencia nos pertenece? Entonces, quiero resaltar eso de la plaza, porque Valencia tiene una carga histórica impuesta de traición, de cosas. No, eso tenemos que sacarlo de nuestra historia. Ahí está la Valencia que restituye, porque hay que decirlo así, a Bolívar desde su plaza. Que cuando tú caminas por las 9 estaciones o 7 estaciones, no recuerdo, es que caminamos, pero era tan hermoso. Yo me quería tomar foto en todas 9 estaciones. Cuando tú caminas en las 9 estaciones, de las cuales 7 son las visitas de Bolívar a Valencia, y otras, incluso hay uno que refiere a las mujeres, en batalla, tú te das cuenta cómo, más allá de nuestras diferencias de la visión de un proyecto, nuestros objetivos son los mismos, como sociedad son las mismas: vivir en paz, vivir con dignidad, vivir con estabilidad con económica. Lo material no está negado, el hecho material no puede estar negado en cualquier proyecto. Ahora, lo que no puede haber es expoliación, lo que no puede haber es extracción, lo que no puede haber es una esclavitud moderna, y es lo que no nos queremos permitir. Por eso nosotros insistimos. Yo te decía también que la alegría del pueblo es otra. En este momento, el pueblo en general, yo estuve en un sitio, yo sé que yo vivo en un municipio que a veces las dificultades no son fáciles en términos políticos, ¿no? Y una compañera vecina me decía, ayer vimos a la vicepresidenta. Me extrañó, ¿no? Porque la compañera no es afecta a ver a la vicepresidenta. Y defendía el hecho de que tengamos derecho a votar. No, yo no iba a participar, pero yo voy a participar. ¿Cómo que otro me va a venir a decir a mí si yo tengo derecho a votar? No, o sea, nos hacen un favor, no porque seamos víctimas, nos hacen un favor porque este es un pueblo bravío, y este es un pueblo que decidió desde siempre que la participación, porque el 89, con todo el dolor que significa el 89, fue un hecho de participación. Y es un hecho de participación protagónica cuando llaman el Caracazo. El pueblo baja y defiende contra el Fondo Monetario Internacional. El hecho de la presidencia y el tiempo de gobierno de Hugo Rafael Chávez Frías es una resistencia, pero Zamora fue resistencia. Bolívar fue resistencia. Nosotros en 1902, cuando nos bloquearon, dijimos, la bota imperial no pisa nuestra tierra, porque si la solaya nosotros nos vamos a defender. ¿Y cuánta gente murió? Venezuela fue parte del bloqueo en la OPEC, cuando en aquel momento Israel atacó a Egipto contra los imperios, porque no somos gente de guerra, somos gente de paz. Y nosotros vamos a hablar del tema referencial político, del tema referencial histórico, el tema referencial legal, pero es que el tema, yo escuchaba algunos voceros, eso que tú dices, los muy pocos que dicen ser venezolanos. ¿Por qué vamos a defender algo que es mío? Lo tenemos que ir a defender, porque es que al final no es un tema de legalidad, no es un tema de historia, es un tema político. Hay un plan en el mundo. Los imperios o el imperio y sus socios están dilatando la caída y necesitan ir contra nosotros. Y cuando tú revisas en este crimen continuado, porque lo que pasa en Israel, lo que pasa, yo te decía hace un momento, y vamos a hablar de eso y vamos a hablar de eso porque eso no es tan distante como lo que nosotros creemos. No, es que allá en Gaza, en Palestina, eso es otra cosa. Ni siquiera puedo decir que es un paralelismo. No. Es el mismo crimen continuado en un territorio distinto. Pero es el mismo crimen porque son los mismos actores económicos.
porque además la intención es mismo. Allá avanzaron en el genocidio pleno. Y si tú me permites, entramos en el tema palestino. Pues bueno, el tema de Venezuela nos trae alegría. Pero ya vamos a entrar allá, Busi, porque nosotros vamos a ir. Recuerden en RNB que, Verónica, no te escondas, que a mí hay que callarme después que me prende. Mira, Busi, nosotros vamos a ir a la pausa musical, porque claro, vamos a, por supuesto, a tomar este tema de Palestina, que nos parece bien importante, además, porque el presidente Nicolás Maduro ha sido muy enfático, todo un gobierno, diferentes actores sociales necesarios. Nosotros no nos podemos callar ante esto. Y más cuando también nosotros hemos sido víctimas de una u otra manera de la amenaza, de la agresión, del robo. Entonces nosotros vamos a ir a la pausa musical y volvemos con más de Palabra Cierta. Furruco y tambora, parranda central. Para el Esequibo lo voy a llevar. Para el Esequibo lo voy a llevar. Furruco y tambora, parranda central. Toda Venezuela como pueblo unido abraza con fuerza a nuestro Esequibo. A nuestro Esequibo hay que defender. No permitiremos dejarlo perder. Aquí en Venezuela no queremos guerra. Queremos la paz en toda la tierra. Pero la nación hay que defenderla de cualquier imperio que quiera ofenderla. A todos los patriotas para allá convoco, con la fuerza inmensa del río Orinoco. Llego poco a poco, como el morrocoy, y camufladito me llevo un sucoy. Oye, Guyanés, eres mi paisano. Con esta parranda nos damos la mano. Paro la tonada con mucha alegría. Entre nuestros pueblos no quiero porfía. Estamos de vuelta en Palabra Cierta con ese tema musical que nos colocó Carlos allí, El Regalito, del grupo La Mocha. Y nosotros, sí, el regalito para Busi que ya cumplió años al salir este programa al aire, pero nosotros desde aquí, bueno, también ese es un gran regalito que merece la patria, Busi, poder ya definitivamente consagrar un estado más al país, al territorio, que es nuestro, como lo hemos dicho, pero que es necesario que sea legítimo es, pero digamos, reconocido, ¿no? Por los diferentes actores nacionales e internacionales. Busi, el tema de Palestina no está lejos de todo esto que estamos hablando del Esequibo, del ataque, grosero, atrevido de Guyana contra nuestra patria. Sabemos que, son unos títeres más, ¿no? De todo esto, y tú lo has dicho, lo que se está viviendo aquí, las batallas que nosotros hemos dado acá, no están ajenas a las batallas que han tenido que asumir otros pueblos del mundo cuando los actores siguen siendo los mismos, ¿no? Sí. Tú integras, presides, ¿no? Este grupo de amistad parlamentario Palestina-Venezuela. Bueno, vamos a conversar un poco sobre ese tema, lo que se está viviendo allá, no desde ahorita. Sí. Desde hace mucho tiempo, es terrible, de verdad, es terrible. El Grupo de Amistad Parlamentario Palestina-Venezuela son grupos que se crean de relaciones parlamentario.
pero además yo soy miembro del movimiento parlamentario que ustedes tienen a Churú, que tiene su así programa. es. Palestina Yo Libre, yo así siempre he es. estado pendiente y activa en ese movimiento, porque bueno, siempre que los pueblos están en resistencia y sobre todo después de 75 años que a Palestina se le impuso un estado satélite con una condición. Yo te decía cuando estábamos hablando hace un momento del tema del Esequibo, que al final hay la perpetuación de un crimen continuado. Lo que pasa en el Esequibo tiene que ver con los mismos poderosos sionistas, imperialistas norteamericanos que están detrás de las riquezas y de la energía que todos los días vemos, menos descubrimientos de yacimientos y más escasez de una energía que ellos necesitan para su modo de producción, que es la energía fósil, pues el carbón, el petróleo y el gas. Y bueno, vemos esa realidad en Palestina. Yo estaba buscando hoy, claro, el programa va a salir el día martes, entonces tuviéramos que decir, pero hoy estábamos hablando de un pueblo palestino que desde esos 75 años de lucha y resistencias que han vivido, y bueno, hablar del Esequibo tiene un ánimo distinto. Uno cuando habla de Palestina, a uno se carga de otras formas, porque si hablamos en lo cuantitativo, hoy estamos hablando de 4.630 niños y niñas que han muerto. Hoy, para el día que salga este programa, debe haber por lo menos 100 más. Debo decirlo así numéricamente. Sí, sí. Estamos hablando de 3.130 mujeres. Estamos hablando de 11.255 personas fallecidas desde el 7 de octubre a hoy. En una cosa que además quieren llamar guerra. Y no la pueden llamar guerra. Eso es un genocidio. Es la desaparecer, es una etnia completa, una población completa. El 70% de la población de Gaza fue desplazada, pero además lo que tampoco vemos que sucede, y nosotros insistimos, para la guerra nada, no queremos muertos de ninguna parte, no quisiéramos ver esa situación de ningún pueblo en el mundo, pero en este momento de esta agresión del gobierno satélite anglosajón israelí sionista, y debo decirlo así porque tenemos que caracterizarlo, tenemos que identificar quién es el enemigo, y es nuestro mismo enemigo, porque detrás de eso están esos poderosos. Hoy estamos hablando de un pueblo sin hidratación, sin agua, sin energía eléctrica. O sea, no solo es que te salvaste de las bombas, no solo que estás en los números cuantitativos de los muertos, que se dicen fácil, es que si quedaste allí, quedaste en una situación de indefensión, en una situación de desnutrición, en una situación de 35 hospitales, 18 los bombardearon. Más del 78% de los centros de salud primaria fueron destruidos. Dime tú, ¿dónde está la guerra? O sea, eso se puede llamar guerra. No, eso tiene una intención, es desaparecer a ese pueblo de Gaza, un exterminio, en particular, a ese campo de concentración o cárcel a cielo abierto que ahora les estorba, porque hay un yacimiento importante de gas enfrente de ellos en el mar. Y eso es lo que en realidad está pasando ahí, porque es que, mira, nosotros veíamos a una mujer que a veces, por eso nosotros a veces diferimos de las luchas en cuanto a la situación de género por género, porque yo creo en la identificación del feminismo como una opción distinta del capitalismo, como proceso. Pero una mujer parlamentaria israelí decía en su intervención, bueno, es responsabilidad de los niños palestinos haber nacido palestinos, por eso mueren. O sea, es horroroso que ante el mundo, ante la comunidad internacional, nos quedemos callados frente a ese pronunciamiento. O sea, no puede ser que eso esté sucediendo y que no digamos nada y que no nos pronunciemos. Pero vemos también en el mundo entero una movilización por el pueblo palestino. Por primera vez se ve esa movilización de ese... Inclusive en el mismo Israel. Claro que sí. Pero es que además, tú lo puedes ver, hay judíos que están a favor, porque acuérdate que estamos hablando del gobierno sionista anglosajón. Sí, no estamos hablando, mira, o sea, eso hay que tener cuidado. Han tratado de manipular la situación basado en el tema religioso. Basado en la palabra en la Biblia, sí, pues. Es increíble. Y no hablamos de eso, o sea, estamos hablando inclusive de un gobierno, no de un pueblo. Buen día, hoy deben haber amanecido
y lo digo con dolor y me cuesta decirlo, estoy evitando decirlo, pero hoy deben haber amanecido 8 a 10 niños que no pudieron abrir los ojos por desnutrición. Eso nos tiene que doler. Sí, que además ni siquiera es una situación Nos tiene que doler. del bombardeo. Porque es que hay niños que corren en la calle porque bombardean su hogar, pierden mamá, papá, hermano, y andan como aturdidos, locos, caminando. O sea, tienes que verte en esa situación. Y esa es la situación que nos quieren traer en Esequibo. País nos quiere traer el Comando Sur, por eso hay que decir 5 veces sí. Eso hay que decírselo al mundo, hay que ver lo que está pasando en Palestina. Desplazar un territorio, desplazar una población y además no permitirle ni salir, porque Sí. mandan a desplazar de sur a norte, pero además entonces no le permiten ni salir ni que entre ayuda humanitaria. O sea, ¿de qué se trata esto? ¿Dónde está el derecho internacional? Ahí te das cuenta que esas organizaciones multilaterales solo están para lo que convenga a los poderes y a las élites, porque ahorita acaba de haber un pronunciamiento de 120 países Así es. que mandaron a detener el fuego. Nosotros, el día martes, cuando salga este programa, vamos a volver a hacer un pronunciamiento en la Asamblea Nacional y vamos a solicitarle a las Naciones Unidas, a través de las firmas de los distintos diputados, de los distintos grupos de amistad, en el caso del continente suramericano, vamos a hacer unas firmas digitales para que se entreguen en la ONU, para que ya haya una actuación concreta, porque no se trata, es del despojo de un territorio, pero ahora se trata de la humanidad. O sea, tenemos, y yo lo decía, mira, cuando se crea el nuevo orden mundial, y este nuevo orden mundial que nosotros estamos planteándonos, que por cierto nos tenemos que sentir bien orgullosos porque el primero que levantó las banderas de la multipolaridad, de las relaciones multilaterales desde la soberanía y la autodeterminación, fue el comandante Chávez, en conversaciones de todo tipo, nacionales e internacionales. Y hoy nosotros en ese nuevo orden que se construye, sabemos que hay que complementar todos los conceptos, eso que llaman el sistema de significado. Eso es un tema más del orden mundial. Nosotros tenemos que hablar qué es la complementariedad en el sistema nuevo orden mundial y en las relaciones. Hablo en términos internacionales, que es la solidaridad. ¿Qué debe ser para nosotros la paz como categoría y cuáles son sus concepciones? ¿Cuáles son sus sistemas de significado? Porque de verdad lo que discutir Palestina y discutir el Esequibo es discutir la paz del mundo. Nos llevan a la guerra porque sus intereses es mantenerse como imperio. Y estoy hablando de la ExxonMobil, estoy hablando de la Shell, estoy hablando de lo que ayer fueron las 7 hermanas y hoy podemos hablar incluso de los intereses que Silicon Valley y sus formas tecnológicas quieren controlar. Tenemos que hablar de los globalistas y el interés de acabar con el planeta, porque no solamente acabar con la especie humana, es que hoy quieren acabar con lo que somos en nuestro acumulado histórico, en nuestro acumulado... borrar memoria colectiva. Sí, tú sabes que han bombardeado iglesias que son milenarias. O sea, quieren borrar museos, iglesias, historias. O sea, es una locura llevarnos allá. Pero además nos tiene que doler mucho lo que pasa con el pueblo palestino. Nosotros no podemos seguir permitiéndonos sin la movilización permanente. De uno, que sigan simulando que es un tema de los gobiernos. No hay un poder fáctico detrás del telón que es quien toma las decisiones. Segundo, tenemos que seguir apostando al nuevo orden mundial de las relaciones. Y tercero, tenemos que, así como defendemos al Esequibo, también pronunciarnos por Palestina, sobre todo nuestra madre, sobre todo nuestras mujeres, que nosotras tenemos un principio en Venezuela que un poeta describió: el que tiene un hijo, tiene todos los hijos del mundo. Hoy tenemos que pedir por mis hijos palestinos, por tus hijos palestinos, porque no podemos permitir que esa guerra en la comunidad árabe, en esa Asia occidental, que el occidente quiere llamar Medio Oriente, pero esa comunidad, nosotros nuestra mayor solidaridad, y lo digo siempre, pero sobre todo nuestro mayor afecto y bendiciones al pueblo palestino. No más muertos de mis hijos palestinos. Mira, de verdad que nosotros nos sumamos a ese pronunciamiento tuyo. Bueno, desde acá, bien lo saben nuestras usuarias y usuarios, aquí está Palestina Libre, bueno, conducido por Churup, por Rabat Duca, y cómo no sentirnos comprometidos, ¿no? Con esta lucha que no es de ellos solamente, tú lo has dicho, es de todos, son de los pueblos del mundo.
No solamente Venezuela, el pueblo palestino, cuántos países, cuántos pueblos no siguen siendo sometidos, agredidos, bloqueados. Cuba, por ejemplo, hasta cuándo los países del mundo se pronuncian en contra de y nada pasa. Bueno, creo que en alguna oportunidad no, creo que siempre el presidente Hugo Chávez y el presidente Nicolás Maduro han hecho énfasis de lo inútiles que a veces se vuelven estas organizaciones frente a situaciones como esta. Y callan y se hacen, como dicen por allí en el coloquio venezolano, de la vista gorda, ¿no? Para, bueno, responder a estos intereses hegemónicos y que pretenden socavar la paz, la libertad, la soberanía, el derecho a la vida, los derechos humanos que tienen nuestros pueblos. Yo creo que desde acá nosotros ratificamos esa posición. Ahora bien, Busi, nosotros ya estamos llegando al final del Palabra Cierta de hoy. Nosotros, como te dijimos, complacido de que nos acompañes, de, bueno, hacer este debate, de llevar este mensaje a nuestra población en función de la importancia histórica que tiene este próximo 3 de diciembre, ir a participar. Nos gustaría, bueno, que tú como integrante del comando de campaña también, bueno, nos cuentes un poquito de esa energía en Carabobo y el llamado tuyo para la participación. Bueno, Carabobo está movida, está bien movida. Hemos visto no solamente desde la institucionalidad o no solamente desde los partidos de la revolución, sino que vemos a la gente en la calle intentando pronunciarse y preparándose para ese hecho voluntario y protagónico de defender el Esequibo. Hay actividades, volanteos en todas las esquinas más significativas, hay casa a casa, hay recepción de todo el mundo, porque se trata de la unidad de todos y todas. Y se van a hacer unos conciertos, se van a por ahí a publicar. Tenemos que participar el domingo, mañana domingo. Ah, bueno, es que este programa sale el martes, ¿no? Sí, bueno, acabamos de participar entonces, diría yo. En el simulacro. En el simulacro, pero bueno, es bien importante. El simulacro tiene su lectura, pero bueno, hay muchísimas actividades que estamos haciendo. Lo de la plaza, directo o indirecto, también es un reconocimiento a la participación de lo que nosotros reconocemos como capitanía en ese momento, y el Esequibo está allí presente en la inauguración de esa plaza. En el comando también hay reuniones con los sectores sociales, yo te decía, hay reuniones con sectores económicos, hay reuniones con sectores religiosos, hay reuniones con sectores académicos. Esta semana, por cierto, cuando salga este programa, estamos empezando un cronograma de ese tipo de reuniones con personas que no están politizadas, por decirlo así, o no están partidizadas, porque realmente politizados somos todos. Se van a hacer muchas actividades de conversación y de argumentación. Lo importante es que nosotros digamos 5 veces sí. Esas 5 veces sí tienen que manifestarse desde el corazón. Yo trato de conectar mucho a lo emocional, porque yo puedo decir muchos números, mucha estadística, mucha fecha. Bueno, por ahí yo vi que mandaban a un laudo mandarse por el arbitral. Podemos hablar de eso también. Pero lo importante es que nosotros participemos desde esos 5 sí. El sí por la paz, el sí por la soberanía, el sí por la autodeterminación, el sí por la independencia, pero sobre todo el sí por la integridad de nuestra nación. Esos son los 5 sí que yo invito a todos y a todas, sobre todo a nuestras mujeres venezolanas, a que digamos 5 veces sí y digamos nosotros sí creemos en la paz. Es así, tú lo has dicho, no es una posición nada más del gobierno ni de quienes, acompañamos a la revolución bolivariana, es una posición donde se tiene que sumar todo el país. Sí. Es la Venezuela nuestra y nosotros tenemos que amarla muy por encima de las diferencias que podamos sostener. Siempre las vamos a tener, pero todos debemos confluir en esos 3 hermosos colores que nos definen, así el amarillo, azul y rojo en nuestra bandera con esas 8 estrellas, Busi. Así es. Bueno, agradecida contigo entonces, con tu participación. Quedo en deuda. Sí. En mi programa. Bueno, sí es verdad. Bueno, Busi, tienes que asumirlo en algún momento. Nosotros estamos aquí, nosotros siempre recordamos a nuestras usuarias y usuarios que ahora desde los estudios en Valencia estamos abiertos, siempre dispuestos a la participación oportuna de todas y todos, y que cada espacio que tiene Radio Nacional de Venezuela es justamente para eso, para el encuentro, para el debate, la participación y la formación. Yo me despido, gracias Busi por habernos acompañado hoy, la diputada Busi Galeano, quien nos estuvo hoy acompañando en este Palabra Cierta, Carlos Polanco allá en el control técnico.
Wendy Rengifo ante el micrófono, en la transmisión de nuestras redes sociales Jorge Bordones, en la coordinación de nuestra emisora Verónica Viloria, todos bajo la dirección de la periodista Isbemar Jiménez, presidenta del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Que tengan feliz día y será hasta la próxima oportunidad. Gracias por tu participación, porque juntos construimos la esperanza y en colectivo las palabras son más ciertas.